31 datos de San Antonio de Padua, y así fue su muerte. San Antonio de Padua no nació en Italia, sino en Portugal. Tampoco inició en la Orden Franciscana, sino como parte de los canónigos regulares de la Orden de la Santa Cruz. Entonces, ¿por qué se le dice Antonio de Padua y no de Lisboa, que fue el lugar en el que nació? ¿Qué lo hizo cambiarse a la Orden de los Franciscanos, que era relativamente nueva? Aunque hay un debate acerca de su genealogía, se afirma que sus padres fueron nobles y personas de fe, pero nunca aceptaron su vocación religiosa porque lo querían ver convertido en un hombre de sociedad. Sin embargo, Antonio, cuyo nombre de pila era Fernando, prefirió una vida frugal y en total entrega a Dios. ¿Qué tan cierto es que conoció a San Francisco de Asís y que éste quedó maravillado por su capacidad para predicar? ¿Por qué se le pone de cabeza? ¿Es esta práctica aceptada por la Iglesia Católica? Se le adjudica el milagro de haber unido nuevamente al cuerpo de un joven un pie que el mismo muchacho se amputó. Es cierto que 3 décadas después de su muerte, su lengua y su mandíbula estaban intactas. Dejó asombrados a unos herejes que lo despreciaron y quisieron ridiculizarlo. ¿Cómo les demostró el poder de Cristo? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El santo al que ponen de cabeza. Los albores de esta práctica están en una leyenda cuya narrativa da cuenta de la historia de una mujer que tenía urgencia por dar con un buen marido. La leyenda explica que la mujer se dirigió a la tumba de San Antonio de Padua para solicitar su intervención divina. Allí tuvo una visión mientras rezaba. En la visión, el hoy santo católico apareció en el techo del templo con el cuerpo volteado. San Antonio le habría dado la instrucción de buscar a alguien en específico, una persona que le daría la dote que necesitaba. La leyenda describe que en efecto la mujer dio con la persona que le proporcionó la dote, y así contrajo matrimonio con el hombre que amó profundamente. Este relato dio pie a la práctica de poner al santo de cabeza cuando de encontrar pareja se trata. Al ponerlo de cabeza debe hacerse la petición, y una vez que el favor es concedido, como muestra de agradecimiento, debe enderezarse la imagen de San Antonio. Esta práctica, que suele ser más realizada por mujeres, tiene otra variante. Se trata de quitarle el niño que porta el santo y esconderlo hasta que conceda una pareja a quien lo solicite. La Iglesia Católica ve esta práctica como una falta de respeto. Además, para las autoridades católicas, no está bien ni siquiera pedirle pareja al santo, pues esto ha sido catalogado por la Iglesia como una superstición. En el reconocido medio católico, Así Prensa, se manifiesta: si usted es de las personas que pone de cabeza cualquier imagen de este santo, como una manera de obligarlo a conseguir novio o novia, debe saber que está cayendo en la superstición y posiblemente en idolatría. Número 2. El milagro del joven que, arrepentido por patear a su madre, se cortó el pie. Catalogado como el más famoso, este milagro relata la historia de Leonardo, un joven que, en estado iracundo, pateó a su madre. Pero Leonardo no tardó en arrepentirse y fue a confesar su pecado a San Antonio de Padua. Este expresó: el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Esas palabras hicieron mella en el joven, quien enseguida corrió hasta su casa y se cortó el pie. Cuando San Antonio se enteró de lo ocurrido, tomó el pie amputado e hizo el milagro de unirlo nuevamente al cuerpo de Leonardo. Número 3. 3 décadas después de su muerte, su lengua y su mandíbula estaban intactas. 3 décadas después de su muerte se llevaron a cabo 2 exhumaciones al cuerpo de San Antonio de Padua. En la primera de ellas, realizada el 18 de febrero de 1263, encontraron su mandíbula y su lengua intactas, a pesar de que el resto del cuerpo sí estaba hecho polvo. Uno de los 50 frailes que ministran en la Basílica de San Antonio en Padua, el padre Mario Conte, afirma en la Catholic News Agency: todo el cuerpo se había convertido básicamente en cenizas y huesos, salvo el aparato vocal, que todavía estaba húmedo y blando. Tanto la lengua como la mandíbula las colocaron en unos relicarios, que hoy se encuentran en la Capilla de las Reliquias de San Antonio de Padua, que está en la basílica homónima, donde se les rinde honor. La tradición católica plantea que los santos cuyos cuerpos han sido preservados de la descomposición son una prueba de la veracidad de la resurrección de la carne y de la vida eterna en el paraíso, esa vida que para los creyentes está por venir. Número 4. Su genealogía es motivo de debate.
El 15 de agosto del año 1195 nació este santo en Lisboa, Portugal, en el seno de una familia rica. Su nombre anagráfico era Fernando de Bulloa y Tabeira de Acevedo. De acuerdo con lo que afirmaron los escritores del siglo XV, sus padres fueron Vicente Martins y Teresa Pais Tabiera. Vicente Martins, según estos escritores, fue descendiente de Godofredo de Bulloa, famoso por comandar la primera cruzada. Su madre, en tanto, fue descendiente de Froilán I, cuarto rey de Asturias. Sin embargo, ha habido serias dudas sobre estos planteamientos. Niccolò dal Galla, autor de la obra titulada San Antonio de Padua, publicada en el año de 1901, consideró que esos datos no eran tan probables, menos el supuesto de que Vicente Martins era hermano de Pedro Martins de Bulloa, el antepasado de la familia Bulloa o Bulloos. Las imprecisiones sobre estos datos hacen incierta su genealogía. Los más acertados son que sus padres eran nobles y personas influyentes y temerosas de Dios, además de que eran aún muy jóvenes cuando lo tuvieron. Número 5. Sus padres querían que fuese un hombre de sociedad. Debido a la influencia que tenían, sus padres querían ver a Fernando convertido en un distinguido hombre de sociedad. Por eso hicieron arreglos para que fuera instruido en la escuela de la catedral local. Sin embargo, las pretensiones familiares distaban de los anhelos del joven, movido por el conocimiento que tenía sobre Jesús y de las Sagradas Escrituras. Quería vivir alejado de los lujos y tener una vida religiosa. Número 6. Fue aceptado por los canónigos regulares de la Orden de la Santa Cruz, en la Abadía de San Vicente. Cuando tenía 15 años, en torno a 1210, Fernando fue recibido por los canónigos regulares de la Orden de la Santa Cruz, en la Abadía de San Vicente, en las afueras de la hoy capital de Portugal. Parte de sus maestros fueron el propio prior, Pedro y Petrus Petri, quien fue un hombre de conocimientos amplios. Número 7. Pidió ser trasladado al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra, para alejarse de las pretensiones de sus seres queridos. La familia y los amigos de Fernando lo visitaban frecuentemente. Ninguno de ellos veía con beneplácito su vocación religiosa e intentaron convencerlo de que desistiera de la idea. Entonces el joven renunció a la herencia familiar y en el año de 1212, para evitar las distracciones de sus seres queridos, solicitó ser trasladado al monasterio de la Santa Cruz, la casa madre de la congregación, ubicada en Coimbra, entonces capital de Portugal. Allí permaneció entre 8 y 9 años. Es probable que haya sido ordenado sacerdote durante este lapso. No obstante, una situación turbulenta no lo dejó estar plenamente tranquilo. Y es que el monasterio estuvo afectado por el enfrentamiento que hubo entre el rey portugués Alfonso II y el papa Inocencio III. Incluso Juan, su propio prior, fue excomulgado porque estuvo a favor del monarca portugués. Número 8. Tuvo una mente prodigiosa. La inteligencia de San Antonio era innegable. Su agudeza mental hizo que a solo 9 meses después de ingresar a los canónigos regulares, profundizara de tal manera en el estudio de las Sagradas Escrituras, que el pontífice Gregorio IX se refiriera a él como Arca del Testamento. La verdad es que tuvo una gran formación académica y cultural. Número 9. En 1221 abandonó el monasterio de la Santa Cruz y se unió a la Orden Franciscana. En 1221, cuando tenía 26 años, San Antonio de Padua abandonó el monasterio de la Santa Cruz y se unió a la Orden Franciscana. La razón de este cambio: tenía la esperanza de que su sangre fuese derramada tras el martirio de 5 protomártires franciscanos que habían estado predicando a Cristo en una mezquita en Sevilla. Aunque antes de esto, ya el estilo de vida fraterno, evangélico y en pobreza que practicaban los franciscanos había llamado la atención de Fernando. La sangre derramada fue la de San Bernardo, San Pedro, San Otón, San Acurcio y San Adjunto. Esto ocurrió en 1220 en Marruecos, al norte de África. El sultán les había permitido pasar hasta Marruecos. Todos habían sido advertidos. Sin embargo, su fe era más grande y siguieron predicando a Cristo, lo que les costó la vida. Sus cuerpos fueron torturados, decapitados y mutilados. Después, gracias a que el rey Alfonso II de Portugal los recuperó, habrían sido llevados en procesión hasta el monasterio de la Santa Cruz, donde estaba viviendo Fernando, y donde fueron enterrados como mártires los 5 franciscanos. Por eso, las autoridades eclesiásticas concedieron a Fernando un permiso para que abandonara los canónigos regulares y se uniera a la nueva orden franciscana, que se había fundado unos 11 años antes, y no estaba aún tan extendida ni tenía el prestigio que después alcanzó. En la orden franciscana, Fernando pasó los 10 años que le quedaban de vida. Número 10. Se unió a la pequeña ermita de Olivais y adoptó el nombre de Antonio. Ya como franciscano, Fernando se unió a la pequeña ermita de Olivais. Fue entonces cuando adoptó el nombre de Antonio, por el cual sería conocido.
La razón, pues la capilla que estaba situada en ese lugar estaba dedicada a Antonio el Grande, San Antonio Abad, el santo anacoreta egipcio que, entre los siglos III y IV después de Cristo, fue un líder entre los monjes cristianos en el desierto de Egipto, y a quienes se les conoce como los padres del desierto. Número 11. Se trasladó a Marruecos, pero se enfermó, y un nuevo destino lo esperaba sin él saberlo. Para cumplir con su nueva misión como franciscano, Antonio partió con destino a Marruecos. No obstante, se enfermó gravemente de malaria y con el propósito de recuperar su salud, emprendió su regreso a Portugal. Sin embargo, el barco en el que iba desvió su rumbo debido a una tormenta y terminó en Sicilia. Desde allí partió a la Toscana, donde la orden lo destinó a un convento. Pero aquí tampoco pasó mucho tiempo porque su aspecto enfermizo lo hizo tener dificultades. Entonces su nuevo destino fue la ermita rural de Montepaolo di Dovadola, Monte de San Pablo de Dovadola, ubicada cerca de Forlì, en Romaña. Allí, en una cueva cercana, uno de los frailes había hecho una celda en la que Antonio pasó tiempo en oración privada y estudio, sin poder predicar hasta que se recuperó. Número 12. Su encuentro con San Francisco de Asís. En junio del año 1221, unos 3.000 franciscanos asistieron al Capítulo de las Esteras, celebrado por la orden en Asís. El nombre se debe a que los frailes que llegaron allí tuvieron que dormir en esteras. Fue en esta ocasión donde San Francisco de Asís conoció a Antonio, en quien terminó viendo un espíritu afín con la vida frugal y de servicio que tanto deseaba ver en los franciscanos. Número 13. Pidió ir con un superior provincial del norte de Italia para que lo instruyera. Antonio no recibió ninguna asignación cuando estaba en el Capítulo de las Esteras. Era, básicamente, un visitante de fuera de la ciudad. Entonces solicitó ir y estar con su superior provincial que lo instruyera. Sin hacer mención a su formación teológica, Antonio dijo: «Instrúyeme en la vida franciscana». El superior provincial estuvo de acuerdo, lo cual alegró enormemente a Antonio. A partir de entonces tendría, al igual que Francisco, una vida de reclusión y contemplación en una ermita. Número 14. Antonio dio un sermón improvisado que causó una profunda y positiva impresión en su audiencia. Con motivo de una ordenación, varios frailes hicieron en 1222 una visita a la ciudad de Forlì. Los franciscanos esperaban que uno de los dominicos se encargara de la homilía. Sin embargo, los dominicos también pensaron que la homilía estaría a cargo de uno de los franciscanos. Entonces, el jefe de la ermita pensó que Antonio era el más calificado y, aunque inicialmente se negó, terminó aceptando. La sabiduría de Antonio quedó en evidencia con ese sermón improvisado, pero a la vez tan profundo y conmovedor. Quienes lo escucharon quedaron gratamente impactados, no solo por su gran elocuencia, sino también por la profundidad de abordar el tema y su gran conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Número 15. Antonio fue enviado por el ministro provincial local a la provincia franciscana de Romaña, donde San Francisco le confió los estudios de sus frailes. El hermano Graciano, ministro provincial local, envió a Antonio a Romaña, la provincia franciscana en Bolonia. Los monjes del lugar no ganaban la confianza de San Francisco de Asís, porque se temía que abandonaran su compromiso con una vida de verdadera pobreza y servicio, una desconfianza que no sintió por Antonio. Por eso, en el año de 1224, Francisco confió a Antonio la continuación de los estudios de sus frailes, porque además lo sabía inteligente y bastante preparado. Número 16. La práctica de pedir su intercesión para encontrar objetos perdidos se remonta a un incidente en Bolonia. La práctica tan arraigada y diseminada de pedir la intercesión de San Antonio cuando se pierde un objeto se remonta a un incidente que le ocurrió durante su estancia en Bolonia. Según el relato, Antonio tenía un libro de Salmo, el cual era de significativa importancia para el hoy santo. Y es que justo allí hacía las anotaciones y comentarios que después usaba para sus enseñanzas. Parece entonces que fue antes de la invención de la imprenta. Los libros se copiaban a mano. El texto se lo había llevado un novicio que había decidido irse. Antonio empezó a orar para que apareciera el salterio en cuanto se dio cuenta de que le faltaba. El novicio se sintió impulsado a devolver el libro y, a la vez, de regresar a la orden. Desde ese incidente se ha proliferado la costumbre de orarle a San Antonio de Padua para encontrar los objetos robados o perdidos. El salterio, de acuerdo con lo que se dice, se halla preservado en el convento franciscano de Bolonia. Número 17. Era un excelente predicador. Antonio tenía la posibilidad de ser profesor y, de hecho, aceptó dar clases en Montpellier y en Toulouse, en el sur de Francia. San Francisco de Asís le había otorgado en 1224 el permiso para que instruyera en teología a la orden franciscana. Por eso fue misionero en Francia, Italia y otros países, pero su don supremo era la predicación. Antonio, de acuerdo con el historiador Sofronius Classen, predicó la grandeza del cristianismo.
Usó las alegorías y explicaciones simbólicas de las Escrituras en sus métodos. Número 18. Antonio eligió Padua como su ubicación. En 1226, Antonio volvió a Italia luego de que asistió al capítulo general de su orden celebrado en Arles, Francia, y de haber predicado en Provenza. Fue nombrado superior provincial del norte de Italia, y así eligió la ciudad de Padua como su ubicación. Número 19. Predicó en la corte papal. En 1228, Antonio fue enviado a reunirse con el Papa Gregorio IX. Ya cuando estaba en la corte papal, hizo una predicación que fue aclamada. De hecho, fue catalogado como un joyero de la Biblia, y el mismísimo Papa lo describió como el Arca del Testamento. Fue tan aclamada esa predicación que le encargaron que publicara sus sermones en una colección titulada Sermones para los días festivos. Número 20. Optó por predicar en sitios en los que los herejes tenían gran fuerza. El norte de Italia y el sur de Francia fueron sitios a los que Antonio viajó incansablemente. Entre los lugares que optó por visitar escogió ciudades donde los herejes eran más fuertes. Tuvo que enfrentar la burla de ellos en muchas ocasiones, pero nunca los enfrentó directamente. Por el contrario, les demostraba las grandezas de Cristo de diferentes maneras. Número 21. Su predicación a los peces. Antonio había ido a predicar a Rímini, pero allí los herejes lo trataron con desprecio. Ante este lamentable panorama, según se afirma, él se fue hasta la orilla del mar y al borde del agua comenzó a predicar. Luego una gran cantidad de peces se reunió ante él. Eso captó la atención de todos, incluyendo la de los herejes, y se acercaron. Todos quedaron maravillados y conmovidos por la predicación que estaba haciendo Antonio. Número 22. Antonio demostró a un hereje la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Antonio fue desafiado por un hereje cuando éste le pidió que demostrara la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El hereje, en un intento por burlarse de él, sacó una mula que moría de hambre y ante el animal puso forraje fresco. Antonio, en tanto, le mostró a la mula la custodia en la que estaba la Eucaristía. El animal ignoró el forraje y prefirió la custodia, ante la que se arrodilló. El lugar donde ocurrió este milagro está hoy marcado por el Tempieto de San Antonio, aunque otras versiones lo ubican en Toulouse o Burgos. Número 23. Enfrentó y superó otro desafío de los herejes. Existe el relato de que en una ocasión en Italia, Antonio estaba en una cena con los herejes, pero estos habrían envenenado la comida y Antonio lo presintió. Entonces los encaró y estos lo desafiaron aludiendo a la cita bíblica, Marcos 16:18, que textualmente dice: «Y si beben algo mortífero, no les hará daño». Y después de bendecir la comida, Antonio la ingirió y, para el asombro de los anfitriones, no tuvo ningún percance. Número 24. Enfermó de ergotismo. Luego de la Pascua de 1231, Antonio enfermó y con la intención de descansar, se fue al retiro en el bosque de Campo San Piero, cerca de Padua, en compañía de otros frailes. En ese sitio se construyó para él una habitación bajo las ramas de un nogal y allí se instaló. Número 25. Su muerte. Antonio se enfermó gravemente el 13 de junio de 1231. Con 35 años, murió cuando estaba en el monasterio de las Clarisas de Arsella, que entonces no era parte de Padua. En atención a su deseo, los restos de Antonio fueron trasladados, probablemente ya a finales del siglo XII, a la pequeña iglesia de Santa María Mater Domini, en Padua. Número 26. La leyenda que rodea su muerte. Luego de su muerte surgieron varias leyendas. Según una de ellas, todas las campanas sonaron por sí solas y los niños lloraban por las calles. Número 27. Alrededor de su tumba se construyó una gran iglesia. Debido a toda la profesión de fe que Antonio había hecho en vida, a sus grandes habilidades para la predicación y los milagros que hizo en vida, alrededor de 1232 se inició la construcción de una gran iglesia, que desde el año 2015 fue declarada por el Papa Francisco como Basílica Menor, por lo que actualmente lleva por nombre Basílica de San Antonio de Padua, obra que se completó en 1301. A esta gran estructura fue incorporada la iglesia más pequeña como capela de la Madonna Mora, o capilla de la Virgen Oscura. El Santo es el nombre con el que comúnmente se conoce la basílica. Número 28. Fue canonizado al año siguiente de su muerte. Antonio fue canonizado al año siguiente de su muerte debido a la gran cantidad de milagros que se atribuían a su intercesión. Este importante evento ocurrió el 30 de mayo de 1232 y se llevó a cabo en Spoleto, Italia. La ceremonia la ofició el Papa Gregorio IX. La elocuencia de San Antonio de Padua era innegable y esto se debía a todo su saber teológico. Él podía predicar con mucha facilidad también, en parte por su tono de voz. Por estas razones, el Papa Pío XII lo proclamó en 1946 doctor evangélico de la Iglesia. Benedicto XVI se dijo las siguientes palabras:
La riqueza de la enseñanza espiritual contenida en los sermones fue tan grande que en 1946 el venerable Papa Pío XII proclamó a Antonio doctor de la Iglesia, atribuyéndole el título de Doctor Evangelicus, ya que de estos escritos emergen la frescura y la belleza del Evangelio. Número 30. ¿Por qué San Antonio de Padua es representado sosteniendo un niño? La génesis de esto está en una visión, catalogada como una de las historias más conmovedoras de las que se vinculan a San Antonio de Padua, y de la cual hubo un testigo. Antonio se encontraba en Campo Sampietro, en la habitación de un benefactor. Allí estaba rezando cuando, envuelto en un resplandor celestial, se le apareció el niño Jesús. El benefactor relató después de la muerte del hoy santo de la Iglesia, cómo, con ternura y reverencia, San Antonio sostenía al niño. San Antonio había pedido al benefactor no decir a nadie sobre lo ocurrido. Aquel buen hombre solo lo divulgó después de la muerte del monje franciscano. Este relato ha sido interpretado como una confirmación de la gran conexión que había entre Cristo y San Antonio. Además, es símbolo de la señal de su entrega a Dios, de su pureza y humildad, de su rol como protector espiritual de aquellos que confían en él. Por todas estas razones es que San Antonio de Padua es representado sosteniendo a un niño. También es representado con un liro blanco como símbolo de su pureza, además de que hay representaciones en las que aparece con un libro por el gran conocimiento que tenía de las Escrituras. Número 31. Su veneración como santo patrono. Gracias a la evangelización portuguesa se extendió la fama de San Antonio. De todos los seguidores de San Francisco de Asís, hoy se considera a San Antonio de Padua el más célebre. En todo el mundo, San Antonio de Padua es venerado como el santo patrono que intercede por la aparición de los objetos perdidos. En Portugal, España y Brasil, es venerado como el santo del matrimonio, puesto que algunas leyendas lo describen como el reconciliador de las parejas. También es venerado en Norteamérica, en países asiáticos, en África y por supuesto en varias partes de Europa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la vida y muerte de San Antonio de Padua, a través de estos 31 datos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.